Nunca imaginé que las palabras más dolorosas de mi vida las escucharía en el edificio que yo mismo construí con mis propias manos. Estaba parado frente al escritorio que había sido mío durante 35 años, mirando a mis 2 hijos celebrar con copas de whisky en alto. Mateo, mi hijo mayor, me miró con una sonrisa que no reconocí y dijo: «Papá, ya no eres necesario aquí. Firmaste todo. La empresa es nuestra ahora. Deberías estar agradecido de que te dejemos quedarte en tu casa». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Sebastián, mi otro hijo, soltó una carcajada y agregó: «Es increíble lo fácil que fue. 8 millones de pesos, papá. Ya está hecho». Yo había convocado esa reunión pensando que hablaríamos sobre los problemas financieros que había notado en los últimos reportes. Jamás imaginé que me estaban citando para anunciarme que habían vendido mi empresa. La distribuidora Mendoza, el negocio que construí desde cero, que valía 47 millones de pesos según la última valuación, había sido vendida por apenas 8 millones. Me temblaban las manos mientras sostenía los documentos que Mateo acababa de lanzar sobre el escritorio. «¿8 millones?» Pregunté con voz quebrada. «La empresa vale 47 millones. ¿Qué han hecho?» Mateo se aflojó la corbata italiana que yo le había regalado en su cumpleaños y se sirvió más whisky. «Papá, tú no entiendes de negocios modernos. Esto ya no es tu época. Los compradores querían un precio especial y nosotros necesitábamos liquidez inmediata». Miré alrededor de esa oficina. Las paredes estaban decoradas con fotos de la historia de la empresa. Ahí estaba yo con mi primera camioneta de distribución en 1988. Ahí estaba Elena, mi esposa fallecida, cortando el listón de inauguración de nuestro primer almacén grande. Ahí estábamos todos en la cena de los 30 años de la empresa, sonriendo como una familia feliz. Necesitábamos liquidez para pagar algunas deudas, dijo Sebastián con frialdad, sin siquiera mirarme a los ojos. «No te preocupes, te vamos a dar una pensión mensual de 15,000 pesos. Eso es más que suficiente para un hombre de tu edad. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de América Latina nos estás viendo. Pero primero, déjame darte contexto de cómo llegué a este punto. Necesito tus likes y comentarios para saber que me estás acompañando en esta historia que cambió mi vida para siempre. Sentí que las piernas me fallaban. 15,000 pesos mensuales cuando ellos me habían prometido 125,000. 15,000 pesos cuando yo les había entregado una empresa de 47 millones. Los miré a ambos, celebrando riendo, sin un ápice de remordimiento en sus rostros. Daniela, la esposa de Mateo, entró a la oficina con bolsas de una tienda de lujo y besó a su marido. «Mi amor, ya compré los boletos para París. Salimos la próxima semana». Me di la vuelta para salir de ahí. No podía respirar, necesitaba aire. Cuando llegué a la puerta, escuché la voz de Mateo una última vez. «Ah, papá, te mudas de tu oficina mañana. Necesitamos ese espacio para el nuevo director de operaciones». Caminé por ese pasillo que había recorrido miles de veces, pero esta vez cada paso me dolía. Los empleados me miraban con lástima. Todos sabían lo que había pasado, pero ¿cómo había llegado a ese punto? ¿Qué había pasado para que mis propios hijos me traicionaran de esta manera? Lo que descubrirás a continuación te dejará sin palabras, porque la historia que construí durante 35 años se derrumbó en cuestión de meses, y todo comenzó con una decisión que tomé pensando que estaba haciendo lo mejor para mi familia. Para entender cómo llegué a ese momento de traición, necesito llevarte 2 años y 3 meses atrás, a un día que pensé sería el comienzo de una nueva etapa feliz de mi vida. Era marzo del 2023, y yo acababa de cumplir 66 años. Estaba sentado en el consultorio del cardiólogo, el doctor Ramírez, escuchando palabras que nunca pensé oír. «Ricardo, tu corazón está débil. Nada grave por ahora, pero necesitas reducir el estrés significativamente. Trabajar 12 horas diarias a tu edad no es opción». Salí de ese consultorio pensando en Elena, mi esposa, quien había fallecido 5 años antes de un aneurisma cerebral. Ella siempre me decía: «Ricardo, algún día tendrás que confiar en que tus hijos pueden manejar el negocio».
Yo le respondía que aún no estaban listos, que necesitaban más experiencia, pero ahora, con esa advertencia médica, sentí que había llegado el momento. La distribuidora Mendoza era mi vida entera. La había fundado en 1988 con un préstamo de 180,000 pesos que un amigo me dio. Empecé con una camioneta vieja distribuyendo refacciones automotrices a talleres pequeños. Elena trabajaba conmigo, haciendo la contabilidad en nuestra mesa del comedor mientras nuestros 3 hijos dormían. Sí, teníamos 3 hijos entonces. Mateo tenía 8 años, Sebastián 5, y nuestra pequeña Sofía apenas 2 años. Sofía murió a los 7 años de leucemia. Fue el peor momento de nuestras vidas. Elena y yo casi nos destruimos de dolor, pero el negocio nos mantuvo unidos, nos dio un propósito. Trabajamos aún más duro, como si construir un imperio pudiera compensar de alguna manera la pérdida de nuestra niña, y de cierta forma funcionó. Para el año 2000, ya teníamos 3 almacenes y 45 empleados. Para 2010, éramos la distribuidora más grande de la región, con contratos exclusivos con fabricantes internacionales. En 2023, cuando tomé la decisión de retirarme, la empresa valía 47,00 ceros de pesos y tenía 180 empleados. Mateo había estudiado administración de empresas en una universidad privada cara. Yo pagué cada peso de su educación, incluyendo un MBA que costó 890,00 pesos. Sebastián estudió finanzas, también en universidad privada, con costos similares. Los entrené personalmente durante años. Mateo empezó a trabajar en la empresa a los 25 años, Sebastián a los 23. Les enseñé cada aspecto del negocio, desde cómo negociar con proveedores hasta cómo tratar a los empleados con respeto. En abril de 2023, un mes después de mi diagnóstico cardíaco, convoqué a una reunión familiar. Mateo llegó con Daniela, su esposa de 3 años, una mujer que siempre me pareció demasiado interesada en el dinero. Sebastián llegó solo, ya que estaba en proceso de su segundo divorcio. Nos sentamos en la sala de mi casa, la misma casa donde Elena y yo habíamos criado a nuestros hijos. Hijos, les dije, sintiendo que las palabras me costaban trabajo. He decidido retirarme. El doctor me ha dicho que necesito descansar, y creo que ha llegado el momento de que ustedes tomen las riendas de la empresa. Mateo y Sebastián se miraron con una expresión que entonces interpreté como sorpresa mezclada con emoción. Ahora, recordando ese momento, me doy cuenta de que era otra cosa. Era ambición pura. «Papá, ¿estás seguro?», preguntó Mateo. «Es un gran paso. Estoy seguro», respondí. «Pero tengo condiciones. Quiero que cuiden a nuestros empleados. Don Joaquín ha trabajado con nosotros 28 años. La señora Marta, 23 años. Ellos son familia. También quiero que mantengan la calidad que siempre nos ha caracterizado. Y finalmente, necesito que me den una pensión mensual de 125,00 pesos. No es mucho considerando que la empresa genera ganancias de 4,200,000 pesos mensuales en promedio». «Por supuesto, papá», dijo Sebastián con una sonrisa que llegaba de oreja a oreja. «Es lo mínimo que podemos hacer después de todo lo que has construido». Durante las siguientes semanas, mi abogado, el doctor Armando Vega, preparó todos los documentos de transferencia. Armando había sido mi abogado durante 30 años, desde que era un joven recién graduado, y yo necesitaba ayuda legal para registrar mi segunda sucursal. Él me advirtió: «Ricardo, ¿estás seguro de esto? Podrías establecer un fideicomiso, mantener cierto control». «Armando», le interrumpí, «son mis hijos. Confío en ellos completamente. No necesito cláusulas complicadas ni controles. Ellos han trabajado conmigo por años, conocen el negocio, aman la empresa tanto como yo». Armando me miró con una expresión que no supe interpretar entonces. Ahora sé que era preocupación. «Está bien, Ricardo, pero déjame al menos incluir algunas protecciones básicas. Nada intrusivo, solo precauciones estándar. Haz lo que consideres necesario», le dije, confiado. El 15 de mayo de 2023, firmamos todos los documentos en la notaría. Transferí el 50% de las acciones a Mateo y 50% a Sebastián. Les di control administrativo total,
acceso a todas las cuentas bancarias de la empresa, poder para tomar decisiones sin mi aprobación. Solo me quedé como fundador honorario, sin ningún poder real de decisión. Pensé que era lo correcto. Pensé que era justo después de 35 años de trabajo. Después de firmar, fuimos a celebrar a un restaurante elegante. Mateo pidió una botella de vino que costaba 18,0 pesos. Me pareció excesivo, pero pensé, están celebrando. Es comprensible. Daniela no paraba de hablar sobre los cambios que harían en la empresa, las innovaciones que implementarían. Sebastián hablaba de expansión agresiva y maximizar ganancias. Solo recuerden, les dije mientras brindábamos, la empresa se construyó con paciencia, con trabajo honesto, tratando bien a la gente. No cambien eso por querer crecer demasiado rápido. No te preocupes, papá, dijo Mateo palmeando mi hombro. Sabemos exactamente lo que hacemos. Los primeros 3 meses fueron relativamente normales. Yo seguía yendo a la oficina casi diariamente, aunque ya no tenía responsabilidades reales. Me sentaba en mi escritorio, revisaba reportes, hablaba con los empleados de siempre. Mateo y Sebastián me consultaban ocasionalmente sobre decisiones importantes, o al menos eso parecía. El primer signo de problema llegó en agosto. Yo había notado que Mateo llegaba en un BMW nuevo, modelo del año, que debía costar al menos 200,000 pesos. Cuando le pregunté al respecto me dijo, «Papá, es importante proyectar éxito. Los clientes necesitan ver que somos una empresa próspera». 2 semanas después, Sebastián apareció con un Mercedes-Benz igualmente costoso. «Es una inversión en imagen corporativa», me explicó cuando vio mi expresión de preocupación. El segundo signo llegó en septiembre. Fui a una reunión con uno de nuestros proveedores más antiguos, el señor Chen, con quien había trabajado durante 20 años. Me saludó con frialdad inusual. «Don Ricardo», me dijo en privado, «sus hijos están negociando precios muy agresivos. Nos están presionando de maneras que usted nunca hizo. Algunos de nosotros estamos considerando romper contratos. Déjame hablar con ellos», le aseguré, sintiéndome incómodo. Esa noche llamé a Mateo para preguntarle sobre el tema. «Papá», me dijo con un tono que empezaba a volverse impaciente, «las cosas han cambiado. No podemos seguir siendo tan blandos con los proveedores. Esto es negocio, no caridad. Pero el señor Chen tiene que entender que esto es el siglo XXI, no 1988. Hay otros proveedores. Si él no quiere trabajar con nosotros bajo nuestros términos, encontraremos a alguien más». Colgué el teléfono con un mal presentimiento en el estómago. El tercer signo, el más alarmante, llegó en octubre. Fui al banco a revisar mi cuenta personal y noté que no había recibido mi pensión de 125,0 pesos ese mes. Llamé a Sebastián, quien manejaba las finanzas. «Ah, sí, papá, sobre eso», dijo con voz distraída, como si estuviera haciendo otra cosa mientras hablaba conmigo. «Hemos tenido algunos gastos inesperados. Este mes solo podemos darte 45,000 pesos. Te compensaremos el próximo mes». «¿Gastos inesperados?», pregunté. «La empresa nunca ha tenido problemas de flujo de efectivo. Las cosas están diferentes ahora, papá. Estamos invirtiendo en crecimiento. Tienes que confiar en nosotros». Noviembre llegó y mi pensión volvió a llegar incompleta. Solo 50,000 pesos. Cuando fui a la oficina a hablar con mis hijos al respecto, la secretaria me dijo que estaban en una reunión importante y no podían atenderme. Esperé 3 horas. Nunca salieron, o al menos no por la puerta principal. En diciembre llegaron solo 30,000 pesos. Empecé a preocuparme seriamente. Esa cantidad apenas cubría mis gastos básicos. Intenté entrar a revisar los estados financieros de la empresa en el sistema, pero descubrí que habían cambiado mi contraseña de acceso. Llamé a Mateo, furioso. «¿Por qué no tengo acceso a los sistemas?» «Papá, son protocolos de seguridad nuevos que implementamos. No te preocupes, todo está bajo control. La empresa está mejor que nunca». Pero yo sabía que algo estaba mal, muy mal. 35 años dirigiendo un negocio te dan un instinto para estas cosas. Y mi instinto me gritaba que mis hijos estaban ocultándome algo grave. En enero de 2024, decidí ir a la empresa sin avisar,
A las 7 de la mañana, antes de que llegaran mis hijos. Hablé con la señora Marta, nuestra contadora de confianza. Ella me miró con ojos llenos de tristeza y preocupación. Don Ricardo, susurró mirando nerviosamente hacia las oficinas vacías. No debería decirle esto, pero usted siempre fue bueno conmigo. Sus hijos están gastando dinero como si no hubiera mañana. El mes pasado, solo en gastos personales cargados a la empresa, se fueron 870,00 pesos. Y eso sin contar los autos que los compraron a nombre de la empresa. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. 870,00 pesos en un mes. Es peor, don Ricardo. En los últimos 8 meses han gastado más de 600,000 pesos en cosas personales. Viajes, restaurantes, ropa, relojes. Todo lo cargan como gastos de representación. Y cortaron los bonos de fin de año de todos los empleados. Dijeron que la empresa estaba en crisis, pero luego don Mateo se fue de vacaciones a Europa con toda su familia. Me tuve que sentar. Elena había muerto hace 5 años. Sofía nos había dejado hace décadas, y ahora sentía que estaba perdiendo a mis 2 hijos restantes. O tal vez, me di cuenta en ese momento terrible, nunca los había conocido realmente. Salí de la empresa aturdido. Conduje sin rumbo durante horas, tratando de procesar toda esa información. Cuando llegué a casa, me senté en el sillón donde Elena y yo solíamos ver películas juntos, y por primera vez en 5 años, lloré. Pero mi ingenuidad no había terminado todavía. Todavía creía que podía razonar con ellos, que podíamos arreglar esto como familia. No tenía idea de que lo peor apenas estaba comenzando. Lo que mis hijos me harían en los siguientes meses superó todas mis expectativas de crueldad, y me enseñó una lección dolorosa sobre la diferencia entre ser padre y ser ingenuo. Después de descubrir la verdad sobre los gastos excesivos, decidí confrontar a mis hijos directamente. Era febrero de 2024, y convoqué a una reunión en mi casa. Pensé que en un ambiente familiar, lejos de la oficina, podríamos hablar con honestidad. Qué equivocado estaba. Mateo llegó 1 hora tarde, con Daniela. Sebastián llegó 2 horas tarde. Ni siquiera se disculparon. Hijos, empecé con voz calmada. Necesitamos hablar sobre las finanzas de la empresa. He sabido que han estado gastando cantidades enormes en asuntos personales. Mateo me interrumpió antes de que pudiera continuar. Papá, ya te dijimos que no te metas en cómo manejamos la empresa. Ya no es tu problema. No es mi problema. Sentí como la voz se me quebraba. Construí esa empresa durante 35 años. Los empleados son como mi familia, y ustedes están destruyendo todo. Daniela soltó una risa sarcástica. Destruyendo. Estamos modernizando. Estamos haciendo lo que usted nunca tuvo el valor de hacer. Disfrutar del dinero que ganamos. ¿Que ustedes ganan? Mi voz subió de tono. Yo les entregué una empresa funcionando perfectamente, generando 200,000 pesos mensuales, y ahora ni siquiera me pagan mi pensión completa. Sebastián se sirvió un vaso de mi whisky sin pedirlo. Papá, ese acuerdo de 125,000 pesos mensuales era excesivo. Decidimos ajustarlo a algo más razonable. 35,000 pesos al mes es suficiente para tus necesidades. Me quedé mirándolos, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Estos no eran los niños que había criado, o tal vez sí lo eran, y yo había sido demasiado ciego para verlo. La reunión terminó con Mateo levantándose abruptamente y diciendo, «Esta conversación es una pérdida de tiempo. Nosotros dirigimos la empresa ahora, papá. Acéptalo». 1 semana después, llegué a mi oficina en la distribuidora Mendoza como lo había hecho durante 35 años. Pero encontré a 2 empleados empacando mis cosas en cajas de cartón. Mi escritorio, donde había firmado miles de contratos, donde había tomado las decisiones más importantes de mi carrera, estaba siendo desocupado. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, sintiendo pánico. Uno de los empleados me entregó una nota. Era de Mateo. «Papá, necesitamos tu oficina para el nuevo director de operaciones. Te hemos asignado un espacio en el área de archivo. Gracias por entender. El área de archivo. Un cuarto de 3 por 4 metros en el fondo del edificio, sin ventanas,
con olor a humedad. Me llevaron ahí con mis cajas. Había una silla vieja y un escritorio metálico oxidado. Este era mi nuevo lugar, después de construir todo aquello. Me senté en esa silla incómoda y miré las paredes grises. Desde ahí podía escuchar las voces distantes de la oficina, el bullicio que yo había creado. Pero ahora era un extraño en mi propia empresa. Don Joaquín, el empleado más antiguo, vino a visitarme. Tenía lágrimas en los ojos. Don Ricardo, esto no está bien, me dijo en voz baja. Todos en la empresa están horrorizados. Usted no merece esto. Gracias, Joaquín, le respondí tratando de mantener la dignidad. Pero mis hijos son los dueños ahora. Ellos toman las decisiones. Lo que no sabía era que esa humillación era solo el comienzo. En marzo, 2 meses después, llegó mi cumpleaños número 68. Elena siempre organizaba celebraciones grandes en la empresa. Yo continuaba con esa tradición, celebrando los cumpleaños de todos los empleados con pastel y una pequeña reunión. Pensé que, al menos en mi cumpleaños, mis hijos mostrarían algo de respeto. Ese día llegué al trabajo temprano. Nadie mencionó mi cumpleaños en toda la mañana. A mediodía, escuché risas y música viniendo del área principal. Salí de mi cuartito de archivo para ver qué pasaba. Había una mesa llena de comida, una gran pancarta que decía «Feliz cumpleaños» y todos los empleados reunidos. Por un momento, mi corazón se llenó de alegría, pero entonces vi el pastel. Decía «Feliz cumpleaños, Sebastián, 41 años». No era mi celebración, era la de Sebastián, cuyo cumpleaños era 3 semanas después del mío. Mateo estaba dando un discurso sobre el brillante liderazgo financiero de su hermano. Nadie me había mencionado. Nadie había recordado que ese día yo cumplía 68 años. Don Joaquín me vio parado ahí en la puerta. Se acercó discretamente y me susurró. «Don Ricardo, nosotros queríamos celebrarle, pero don Mateo prohibió cualquier celebración para usted. Dijo que ya no era relevante para la empresa». Regresé a mi cuartito de archivo con las piernas temblando. Me senté en esa silla oxidada y miré las 4 paredes grises. En ese momento recordé todos los cumpleaños que había celebrado para mis hijos, las fiestas grandes cuando eran niños, los regalos caros cuando fueron adolescentes, los viajes cuando fueron adultos. Para el cumpleaños 40 de Mateo, yo había pagado 340 pesos por una fiesta con 150 invitados. Para el 35 de Sebastián, 280,000 pesos. Y ellos no podían ni siquiera recordar el mío. En abril, la situación empeoró aún más. Mateo convocó a una reunión general con todos los empleados. Yo me enteré por casualidad. Nadie me había avisado oficialmente. Decidí asistir de todas formas. Entré al salón de conferencias donde se hacía la reunión. Todos los empleados ya estaban sentados. Mateo estaba al frente con una presentación en PowerPoint. Cuando me vio entrar, su expresión cambió a una de molestia evidente. «Papá», me dijo frente a todos, «esta es una reunión ejecutiva. No es necesario que estés aquí». «Mateo, he asistido a estas reuniones durante 35 años», respondí, tratando de mantener la calma. «Solo quiero escuchar las novedades de la empresa. Las novedades de M y empresa». Me corrigió con énfasis en el «mi». «Pero está bien, puedes quedarte». Me senté en una silla al fondo, sintiéndome como un intruso. La presentación era sobre reestructuración. Mateo anunció que estaban reduciendo los bonos de desempeño de los empleados en 60% para optimizar recursos. También anunció que los días de vacaciones se reducirían de 15 a 10 días al año. Los empleados se veían devastados. La señora Marta levantó la mano tímidamente. ¿Y el fondo de ahorro que don Ricardo estableció para nosotros? «Ese fondo se está cancelando», dijo Sebastián desde su asiento, sin siquiera levantarse. «No es sostenible financieramente». No pude quedarme callado. «Ese fondo tiene 2.800.000 pesos ahorrados por los empleados durante años. Es de ellos, no de la empresa». Mateo me fulminó con la mirada. «Papá, si no puedes estar aquí sin interrumpir, te voy a tener que pedir que te retires. Esos son los ahorros de la gente». Mi voz se elevó. «No pueden simplemente». «Suficiente», gritó Mateo. «Señor Mendoza», me llamó formalmente, algo que nunca había hecho.
Le voy a pedir que se retire de esta reunión inmediatamente. Usted ya no tiene autoridad aquí. El silencio en la sala era ensordecedor. Todos los empleados me miraban con una mezcla de pena y horror. Me levanté lentamente, sintiendo que cada mirada era una daga en mi corazón. Caminé hacia la puerta con la poca dignidad que me quedaba. Cuando llegué a la puerta, escuché a Mateo decir, «Como pueden ver, a veces los fundadores no saben cuándo es momento de soltar». Mi padre construyó esta empresa en otra época, pero esa época ya pasó. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra la pared del pasillo. Sentí que me faltaba el aire. Don Joaquín salió minutos después y me encontró ahí, tratando de recuperar la compostura. «Don Ricardo», me dijo con voz temblorosa, «yo llevo 28 años en esta empresa. Nunca había visto algo así. Esto no está bien, pero había más. Siempre había más. En mayo de 2024, decidí hacer algo que nunca había hecho, revisar exhaustivamente los estados financieros de la empresa. Le pedí a la señora Marta que me dejara ver los reportes. Ella dudó. Sabía que podía tener problemas, pero la lealtad de tantos años pudo más. Me entregó una memoria USB con todos los estados financieros de los últimos 14 meses. Esa noche, en mi casa, abrí los archivos en mi computadora. Lo que vi me dejó sin aliento. No eran 6, 300, 1,000 pesos en gastos personales como Marta había mencionado antes. Era mucho peor. En 14 meses mis hijos habían gastado 12, 300, 1,000 pesos en gastos personales cargados a la empresa. Hice una lista detallada. Ferrari para Mateo, 3, 200. Turo 0 pesos. Mercedes-Benz AMG para Sebastián, 2, 800. 1,000 pesos. Casa de playa en Cancún a nombre de la empresa, 4, 100. 1,000 pesos. Viajes familiares a Europa, 890. 1,000 pesos restaurantes y bares de lujo, 340. 1,000 pesos mensuales en promedio, 4, 760. 0 pesos en 14 meses. Ropa y accesorios de diseñador, 180. 1,000 pesos mensuales, 2, 520. 1,000 pesos membresías de clubes exclusivos, 430. 1,000 pesos, y la lista continuaba. Mientras tanto, a mí me estaban pagando 35. 1,000 pesos mensuales. Había empleados que llevaban 20 años en la empresa, a quienes les habían cortado bonos que representaban 30% de sus ingresos. El fondo de ahorro de los trabajadores, con 2,800. 1,000 pesos, había sido transferido a inversiones de la empresa, según los registros. En otras palabras, lo habían robado. Imprimí todos los documentos. Tenía más de 200 páginas de evidencia. Al día siguiente fui directamente a la oficina de Mateo con esos documentos. «Necesito hablar contigo», le dije, entrando sin tocar. Él estaba reclinado en su silla de cuero italiano que costaba 85. $30 pesos según los registros que acababa de ver. «Papá, estoy ocupado. He visto los estados financieros». Puse la pila de papeles sobre su escritorio. 12, 300. 1,000 pesos en 14 meses. ¿Me puedes explicar esto? Mateo ni siquiera miró los papeles. ¿Quién te dio acceso a esos documentos? Eso no importa. Lo que importa es que están destruyendo la empresa que me costó 35 años construir. Están robando de los empleados. Esto es... Cuidado con lo que dices, papá. Me interrumpió con voz helada. Somos los dueños legales. Todo lo que hemos hecho es completamente legal. Tú firmaste todos los documentos cediendo el control. No tienes voz ni voto en cómo manejamos nuestro dinero. ¿Su dinero? Sentí la sangre hirviéndome en las venas. Ese dinero lo generaron 180 empleados trabajando. Lo generaron los contratos que yo establecí durante décadas. Ustedes solo están saqueando. Mateo se levantó y caminó hacia mí. Su expresión era de desprecio puro. ¿Sabes cuál es tu problema, papá? Nunca supiste disfrutar del dinero. Trabajaste como un perro toda tu vida ¿y para qué? Para conducir un auto de hace 10 años. Para vivir en una casa modesta. Nosotros no somos tan tontos. Elena y yo vivimos modestamente porque teníamos valores. Mi voz temblaba de rabia y dolor. Porque el dinero no lo es todo. Porque, por favor, me interrumpió con una risa cruel. No me vengas con el discurso de la pobreza honorable.
Mamá murió trabajando en esta empresa hasta su último día. ¿Eso fue vivir? No, papá. Nosotros vamos a vivir de verdad, y si no te gusta, la puerta está abierta. En ese momento entró Sebastián. Mateo le explicó rápidamente la situación. Sebastián me miró con la misma expresión de desprecio. Papá, Mateo tiene razón. Firmaste todo. No tienes ningún poder legal aquí. Y si sigues causando problemas, vamos a tener que tomar medidas más drásticas. ¿Qué medidas?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Bueno, dijo Mateo lentamente, como si estuviera disfrutando cada palabra. Técnicamente, tu oficinita de archivo la pagamos nosotros. Tu pensión, aunque ridícula, también la pagamos nosotros. Todo viene de nuestra generosidad. Podríamos simplemente dejarte ir. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Dejarme ir? ¿De la empresa que yo fundé? Exactamente, confirmó Sebastián. La empresa que tú fundaste pero que ya no te pertenece. Así que te sugiero que bajes el tono, dejes de meterte en nuestros asuntos y agradezcas lo poco que te estamos dando. Salí de esa oficina temblando, no de miedo, sino de una mezcla de rabia, tristeza e incredulidad. Estos eran mis hijos. Los bebés que Elena y yo habíamos cargado, los niños a quienes habíamos enseñado a caminar, los adolescentes a quienes habíamos apoyado en cada error. Los habíamos criado con amor, con valores, con ejemplo de trabajo duro. ¿Dónde habíamos fallado? Pero la peor humillación aún estaba por venir. La gota que derramó el vaso llegó 3 semanas después, en junio de 2024, durante la celebración de los 36 años de la empresa. Yo había fundado la distribuidora Mendoza en junio de 1988. Durante 35 años, cada aniversario era una celebración grande con todos los empleados, sus familias, comida abundante, regalos, reconocimientos. Era el evento más importante del año. Ese año, Mateo y Sebastián organizaron la celebración en un hotel de lujo. Rentaron el salón principal, contrataron catering exclusivo. Música en vivo. Cuando llegué al evento, vestido con mi mejor traje, me sentía esperanzado. Tal vez en este día especial, mis hijos recordarían todo lo que habíamos construido juntos. La entrada del salón tenía un letrero gigante, 36 años de excelencia, distribuidora Mendoza. Dentro había más de 200 personas, empleados, clientes, proveedores. El lugar estaba decorado elegantemente. Mateo y Daniela estaban en la entrada recibiendo a los invitados como si fueran los anfitriones de una boda. Cuando Mateo me vio, su sonrisa se desvaneció por un segundo, pero se recompuso rápidamente. «Ah, papá, qué bueno que viniste. Las mesas de los empleados retirados están en el fondo». «¿Empleados retirados?», pregunté confundido. «Yo fundé esta empresa». «Sí, bueno, técnicamente estás retirado, ¿no?», dijo Daniela con una sonrisa falsa. «Las mesas del frente son para personal activo y socios estratégicos». Me mandaron a una mesa en el rincón más alejado del salón, casi oculta por una columna. Compartía mesa con 2 empleados que realmente estaban retirados desde hacía años y casi ni se acordaban de mí. Desde ahí apenas podía ver el escenario principal. La cena comenzó. Era comida excelente, eso tenía que admitirlo. Pero cada bocado me sabía amargo, mientras veía a mis hijos en la mesa principal, riendo, brindando con vino que debía costar miles de pesos la botella. Después de la cena, Mateo subió al escenario para dar un discurso. Tomó el micrófono con confianza, como si hubiera nacido para ese momento. «Buenas noches a todos», comenzó. «Hoy celebramos 36 años de la distribuidora Mendoza. 36 años de crecimiento, de superación, de excelencia». Hizo una pausa dramática y continuó. «Esta empresa comenzó como un sueño pequeño hace muchos años, pero fue mi hermano Sebastián y yo quienes la transformamos en la potencia que es hoy. En los últimos 2 años, hemos modernizado cada aspecto del negocio. Hemos cerrado contratos récord. Hemos expandido nuestra presencia en el mercado». Escuché esas palabras y sentí que me ahogaba. No mencionó mi nombre ni una sola vez. No mencionó los 35 años que pasé construyendo cada cliente, cada relación,
cada sistema. No mencionó a Elena, quien había trabajado incansablemente en los primeros años. No mencionó las noches sin dormir, los riesgos, los sacrificios. Mateo continuó: quiero agradecer especialmente a nuestro equipo directivo por su visión y liderazgo. Gracias a nuestras decisiones valientes, la empresa está mejor que nunca. La audiencia aplaudió. Yo me quedé sentado, inmóvil, sintiendo cada aplauso como una bofetada. Entonces Sebastián subió al escenario. Gracias, hermano. Y quiero añadir algo. Muchas empresas fracasan porque se quedan atascadas en el pasado. Nosotros tuvimos el valor de romper con viejas prácticas, con mentalidades obsoletas. Por eso estamos aquí, celebrando no solo 36 años, sino el comienzo de una nueva era para Distribuidora Mendoza. Mentalidades obsoletas. Me estaban llamando obsoleto en la celebración de la empresa que yo fundé. Cuando Sebastián bajó del escenario, don Joaquín se levantó de su mesa y se acercó al micrófono. Nadie le había dado permiso de hablar, pero él lo hizo de todas formas. Con todo respeto, dijo con voz temblorosa pero firme, me gustaría reconocer al verdadero fundador de esta empresa, don Ricardo Mendoza, quien está aquí con nosotros esta noche. Es quien construyó todo esto desde cero. Él es la razón por la que muchos de nosotros tenemos empleo. Él es quien nos enseñó el significado de trabajo duro y honestidad. Algunos empleados comenzaron a aplaudir, pero Mateo subió rápidamente al escenario y tomó el micrófono de las manos de don Joaquín. Gracias, Joaquín, por tus palabras, dijo Mateo con una sonrisa tensa. Por supuesto que reconocemos las contribuciones del pasado, pero esta noche estamos celebrando el futuro. Joaquín regresó a su mesa, visiblemente molesto. Mateo continuó: y hablando del futuro, tenemos un anuncio importante que hacer esta noche. Mi corazón se detuvo. ¿Qué más podía venir? Después de muchas negociaciones, continuó Mateo con orgullo evidente, hemos cerrado un acuerdo para vender Distribuidora Mendoza a Grupo Automotriz Continental por 8 millones de pesos. Es un precio excelente, que nos permitirá a Sebastián y a mí explorar nuevas oportunidades, mientras aseguramos el futuro de la empresa. El salón explotó en murmullos. Yo me quedé paralizado en mi silla. ¿8 millones de pesos? La empresa valía 47 millones según la última evaluación que yo había encargado apenas un año atrás. Estaban vendiendo por menos del 20% de su valor real. Me levanté de mi silla, empujándola hacia atrás con fuerza. Caminé hacia el frente del salón mientras todos me miraban. Subí al escenario sin que nadie me lo pidiera. ¿8 millones? Mi voz resonó en el salón. ¿Están vendiendo una empresa que vale 47 millones por apenas 8 millones? Mateo trató de quitarme el micrófono, pero yo lo alejé. Esta empresa que yo construí durante 35 años que genera 200,000 pesos mensuales en ganancias la están regalando. Papá. Sebastián subió al escenario. Estás haciendo un ridículo. Baja del escenario ahora. No, grité. Esta gente merece saber la verdad. Merecen saber que ustedes han gastado 12,300,000 pesos en lujos personales en solo 14 meses, que robaron el fondo de ahorro de los empleados, que están destruyendo todo lo que Elena y yo construimos. El silencio en el salón era absoluto. Todos los ojos estaban en nosotros. Mateo se acercó a mí, su cara roja de ira. Y entonces, frente a más de 200 personas, dijo las palabras que cambiarían todo para siempre. Mi padre está senil. No sabe lo que dice. Claramente está perdiendo sus facultades mentales. Por eso tuvimos que quitarle el control de la empresa. Señoras y señores, les pido disculpas por esta escena. Mi padre necesita ayuda médica, y como familia responsable, nos vamos a asegurar de que la reciba. Las palabras senil y perdiendo sus facultades mentales resonaron en mis oídos. Frente a empleados que me conocían desde hacía décadas, frente a clientes con quienes había trabajado durante años, mi propio hijo me estaba declarando mentalmente incompetente. Bajé del escenario en medio del silencio sepulcral. Caminé por todo el salón, con todos los ojos siguiéndome. Salí por la puerta principal y seguí caminando hasta el estacionamiento. Me subí a mi auto,
y me quedé ahí sentado, con las manos temblando sobre el volante. 40 minutos después, mi teléfono empezó a sonar. Era Mateo. No contesté. Llamó 6 veces más. Finalmente me llegó un mensaje de texto. Papá, si vuelves a hacer algo así, te vamos a cortar completamente. No más pensión, no más oficina, nada. Es tu última advertencia. Me quedé sentado en ese estacionamiento hasta que se hizo de noche. Las luces del hotel seguían encendidas. Podía escuchar la música de la fiesta que continuaba. Ellos seguían celebrando la venta de mi empresa, de mi vida entera, como si nada hubiera pasado. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón, porque eso ya estaba roto desde hacía meses. No fue mi espíritu, porque Elena me había enseñado a ser más fuerte que eso. Lo que se rompió fue mi ingenuidad, mi creencia de que el amor familiar siempre prevalecería, mi fe ciega en que mis hijos, en el fondo, eran buenas personas que solo estaban pasando por una mala etapa. Saqué mi teléfono y llamé a un número que no había marcado en semanas. Doctor Armando Vega, mi abogado, contestó al segundo tono. Ricardo, dijo sorprendido. ¿Qué sucede? Armando. Mi voz era firme a pesar de las lágrimas que corrían por mi rostro. ¿Recuerdas esas protecciones básicas que me dijiste que incluirías en el contrato de transferencia? Esas que yo ignoré porque confiaba en mis hijos. Necesito saber exactamente qué pusiste en esos documentos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, Armando dijo algo que cambiaría todo. Ricardo, creo que es hora de que vengas a mi oficina. Tenemos mucho de qué hablar, y creo que vas a agradecer que yo sí te haya protegido, incluso cuando tú no querías protegerte a ti mismo. Colgué el teléfono y arranqué el auto. Por primera vez en meses, sentí algo diferente al dolor y la humillación. Sentí determinación, sentí claridad, sentí que, tal vez, solo tal vez, esta historia no había terminado de la forma que mis hijos pensaban. Lo que hice a continuación no solo cambió mi vida, sino que les enseñó a Mateo y Sebastián la lección más costosa que jamás recibirían, una lección sobre la diferencia entre robar una empresa y realmente merecerla. Esa noche conduje directamente desde el estacionamiento del hotel hasta la oficina del doctor Armando Vega. Eran casi las 10 de la noche, pero él me había dicho que me esperaría. Su oficina estaba en el centro, en un edificio antiguo pero elegante. Armando había prosperado en estos 30 años, pero nunca había olvidado al empresario que le dio su primera oportunidad cuando era un joven abogado recién graduado. Cuando entré a su oficina, Armando ya tenía varios archivos abiertos sobre su escritorio. Me miró con una mezcla de compasión y algo más, satisfacción anticipada. Siéntate, Ricardo, me dijo señalando el sillón de cuero frente a su escritorio. Tenemos mucho que revisar. Me senté, todavía temblando por la adrenalina de la humillación que acababa de sufrir. Armando, necesito saber qué opciones tengo. Mis hijos están vendiendo la empresa por 8 millones de pesos cuando vale 47 millones. Están destruyendo todo. Armando se reclinó en su silla y juntó las manos bajo su barbilla. Ricardo, ¿recuerdas cuando firmamos los documentos de transferencia hace 2 años y 3 meses? Sí, respondí. Yo te dije que confiaba completamente en mis hijos, que no necesitaba protecciones especiales. Exacto, Armando asintió. Y yo te dije que dejaras que incluyera algunas protecciones básicas. Precauciones estándar las llamé. Lo recuerdo vagamente, admití, pero estaba tan seguro de que mis hijos harían lo correcto que ni siquiera presté atención a los detalles. Armando abrió uno de los archivos y sacó un documento. Era el contrato de transferencia, con más de 40 páginas. Pasó varias hojas hasta llegar a una sección marcada con resaltador amarillo. Mira esto, dijo girando el documento hacia mí. Cláusula 47, sección B. ¿La leíste cuando firmaste? Miré el texto. Estaba en lenguaje legal denso, pero Armando comenzó a leerlo en voz alta, traduciéndolo a términos simples. En caso de que los beneficiarios de la transferencia, Mateo Mendoza y Sebastián Mendoza, decidan vender, transferir o disponer de más del 50% de los activos de la empresa distribuidora, Mendoza, o vender la empresa en su totalidad,
Se deberán cumplir las siguientes condiciones obligatorias. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué condiciones? Armando sonrió levemente. Primera condición. Cualquier venta de la empresa debe hacerse por al menos el 80% de su valor de mercado certificado. Segunda condición. El fundador original, tú, Ricardo, debe aprobar la venta por escrito. Tercera condición. Si la venta se realiza por debajo del 80% del valor de mercado sin aprobación del fundador, se activa automáticamente una cláusula de reversión. ¿Cláusula de reversión? Pregunté, inclinándome hacia adelante. ¿Qué significa eso? Significa, Armando habló lentamente saboreando cada palabra, que la transferencia original de propiedad se anula automáticamente. La empresa regresa a tu nombre. Mateo y Sebastián pierden todo el control. Me quedé mirándolo, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que tus hijos acaban de activar la cláusula de reversión al anunciar públicamente la venta por 8 millones de pesos de una empresa que vale 47 millones. Técnicamente, en este momento, la distribuidora Mendoza vuelve a ser legalmente tuya. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Ni por qué nunca me dijiste esto con más claridad? Porque tú no querías escucharlo. Armando se encogió de hombros. Cuando intenté explicarte estas protecciones hace 2 años, me dijiste que confiabas plenamente en tus hijos y que no querías cláusulas complicadas que demostraran desconfianza. Así que hice lo que cualquier buen abogado haría. Protegí a mi cliente de todas formas, discretamente, usando lenguaje legal estándar que no levantara sospechas. ¿Mateo y Sebastián saben de esta cláusula? Lo dudo mucho, respondió Armando. El contrato tiene 40 páginas. La mayoría de la gente firma sin leer cada detalle, confiando en que su abogado está haciendo un trabajo estándar, lo cual, por cierto, yo estaba haciendo. Estas cláusulas de protección son completamente normales en transferencias de empresas familiares. Me recosté en la silla, procesando toda esa información. Durante meses había sentido que estaba completamente indefenso, que había perdido todo, y ahora me estaban diciendo que tenía el control todo este tiempo. ¿Qué tenemos que hacer?, pregunté con voz renovada, más fuerte. Armando sacó más documentos. Primero, necesitamos la evaluación certificada actual de la empresa. Yo ya la ordené cuando me llamaste hace unas horas. Tengo contactos que pueden acelerar el proceso. La tendremos en 2 días. ¿Y luego? Luego, notificamos legalmente a los compradores, Grupo Automotriz Continental, que la venta es inválida porque viola los términos del contrato de propiedad. Les informamos que Mateo y Sebastián no tenían autoridad legal para vender la empresa bajo esos términos. ¿Y ellos van a aceptar eso así nada más? Armando negó con la cabeza. No, lo más probable es que demanden a Mateo y Sebastián por fraude y representación falsa. Si ya pagaron algún anticipo, van a querer recuperarlo con intereses y penalizaciones. Por primera vez en meses, una sonrisa apareció en mi rostro. No era una sonrisa de felicidad, sino de justicia anticipada. ¿Cuánto habrán pagado de anticipo? En este tipo de transacciones, usualmente entre el 20% y 30%, calculó Armando. Si acordaron 8 millones, probablemente ya pagaron entre 1.600.000 y 2.400.000 pesos, que mis hijos ya habrán gastado, agregué. Exactamente, confirmó Armando. Y cuando Grupo Automotriz Continental demande, no solo querrán de vuelta el anticipo, querrán compensación por daños, costos legales, pérdida de oportunidad. Estamos hablando fácilmente de 5 a 7 millones de pesos que tus hijos tendrán que pagar. Dinero que no tienen, dije lentamente. Dinero que definitivamente no tienen, concordó Armando. Según los documentos financieros que me enviaste por correo hace unas semanas, ellos han gastado virtualmente todas las reservas de efectivo de la empresa en gastos personales. Sus activos personales, los autos de lujo y demás, están todos bajo leasing o préstamos. Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada detalle del plan. Armando me explicó que también podíamos ir tras mis hijos legalmente por malversación de fondos, especialmente por el tema del fondo de ahorro de los empleados.
pero decidimos empezar con la anulación de la venta. Era más directo, más rápido y más devastador. Una cosa más, Ricardo, dijo Armando cuando ya me estaba por ir. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Son tus hijos. Esto va a destruirlos financieramente. Me detuve en la puerta. Pensé en Elena, en cómo ella siempre decía que el amor a veces significaba enseñar lecciones duras. Pensé en Sofía, nuestra hija que perdimos, y en cómo nunca tuvo la oportunidad de crecer y decepcionar a nadie. Pensé en los 180 empleados cuyos ahorros habían sido robados. Pensé en don Joaquín siendo humillado por defender mi nombre. Pensé en ser llamado senil frente a 200 personas. Armando, le dije mirándolo directamente a los ojos, ellos decidieron destruir el legado de 35 años de trabajo por codicia pura. Ellos decidieron humillarme públicamente. Ellos decidieron robar de sus propios empleados. Yo solo voy a dejar que enfrenten las consecuencias de sus propias acciones. Entonces empezamos mañana, dijo Armando con un asentimiento firme. Los siguientes 2 días fueron los más largos de mi vida. Armando trabajó incansablemente. La evaluación certificada llegó. 46,800,000 pesos, casi idéntica a la que yo había mencionado. 8 millones representaban apenas el 17% del valor real de la empresa. El tercer día, un viernes por la mañana, Armando envió las notificaciones legales. Una fue al Grupo Automotriz Continental, informándoles que la venta era inválida y que Mateo y Sebastián habían actuado sin autoridad legal. Otra fue a Mateo y Sebastián directamente, informándoles que la cláusula de reversión se había activado y que la empresa revertía a mi propiedad. Yo estaba en mi casa cuando esto sucedió. Armando me había aconsejado que me quedara ahí, que dejara que las notificaciones hicieran su trabajo. Van a querer hablar contigo, me había advertido. No contestes hasta que yo te diga. La primera llamada llegó a las 11:30 de la mañana. Era Mateo. No contesté. Llamó 3 veces más en los siguientes 10 minutos. Luego llamó Sebastián. 4 veces. Ignoré todas. A las 12:15 llegó el primer mensaje de texto de Mateo. Papá, necesito hablar contigo urgentemente. Llámame ya. A las 12:40, otro mensaje de Sebastián. Papá, ¿qué está pasando? Recibimos unas notificaciones legales. Esto tiene que ser un error. Por favor, llámanos. A la 10 p.m., Daniela, la esposa de Mateo, me llamó llorando. Dejó un mensaje de voz. Don Ricardo, por favor, tiene que hablar con Mateo. No sé qué está pasando, pero los abogados de Grupo Automotriz están amenazando con demandarnos. Por favor, ayúdenos. No contesté ninguna llamada. Armando me había dicho que esperara. Déjalo sudar un poco. Fueron sus palabras exactas. Necesitan entender la gravedad de la situación. A las 3:00 p.m., mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que no reconocía. Decidí contestar. «Señor Mendoza», dijo una voz profesional de mujer. «Habla la licenciada Morales, del bufete legal de Grupo Automotriz Continental. Necesitamos confirmar la información que recibimos del doctor Armando Vega. ¿Es cierto que Mateo y Sebastián Mendoza no tenían autoridad legal para vender distribuidora Mendoza?» «Es completamente cierto», respondí con voz calmada. «La venta viola los términos del contrato de propiedad y nunca recibió mi aprobación como fundador, la cual era legalmente necesaria». Escuché un suspiro al otro lado de la línea. «Entiendo. Señor Mendoza, solo para que lo sepa, ya pagamos un anticipo de 2,400,000 pesos a sus hijos. Vamos a proceder con demanda contra ellos por fraude en la representación y venta ilegal de activos. También buscaremos compensación por daños, que estimamos en otros 5 ceros de pesos adicionales». «Lo entiendo perfectamente, licenciada», respondí. «Y lamento que mi empresa y mi nombre se hayan visto involucrados en este fraude perpetrado por mis hijos. Espero que la situación se resuelva de manera que ustedes recuperen su inversión». Después de colgar, me senté en el sofá de mi sala. Mateo y Sebastián ahora enfrentaban una demanda por 7,400,000 pesos, dinero que no tenían. Sus activos personales, los autos, la casa de playa, todo estaba bajo crédito. Iban a perderlo todo. Mi teléfono explotó con mensajes.
En las siguientes 2 horas recibí 23 llamadas perdidas y 17 mensajes de texto. Mateo, Sebastián, Daniela, incluso la segunda ex esposa de Sebastián me contactó pidiendo explicaciones. A las 6:00 p.m. llamé a Armando. ¿Cómo vamos? Perfecto, respondió con satisfacción evidente. Grupo Automotriz ya presentó la demanda formal. También notifiqué a los bancos de la empresa sobre el cambio de control. Así que Mateo y Sebastián ya no tienen acceso a las cuentas. Mañana por la mañana iremos a la empresa para tomar posesión formal. ¿Y ellos? Ellos están desesperados, dijo Armando. Mi asistente me dice que Mateo ha llamado a la oficina 11 veces. Sebastián, 8 veces. No les he contestado. Esperen hasta mañana, cuando vean que esto es real y permanente. Esa noche apenas pude dormir, no por miedo o ansiedad, sino por una sensación extraña de anticipación. Durante meses me había sentido impotente, humillado, derrotado. Ahora, por primera vez, yo tenía el control. El sábado por la mañana, a las 9:00 a.m., Armando llegó a mi casa con 2 colegas de su bufete y un notario público. Fuimos juntos a las oficinas de Distribuidora Mendoza. Cuando llegamos, encontramos a Mateo y Sebastián esperándonos en el estacionamiento. Se veían demacrados, como si no hubieran dormido en toda la noche. Papá, Mateo se acercó corriendo cuando bajé del auto. Tenemos que hablar. Esto es un malentendido terrible. No hay malentendido, Mateo, respondí con voz firme. Ustedes vendieron ilegalmente una empresa que no tenían autoridad para vender. Ahora enfrentan las consecuencias. Sebastián se unió a su hermano. Papá, por favor, somos familia. No puedes hacernos esto. Familia. Mi voz se elevó. ¿Familia? Me llamaste senil frente a 200 personas. Me quitaron mi oficina. Me redujeron mi pensión a 35 pesos mensuales mientras gastaban 12. 300,000 pesos en lujos personales. ¿Y ahora me hablan de familia? Armando intervino. Caballeros, si nos permiten, tenemos una toma de posesión legal que realizar. Entramos al edificio. Varios empleados ya estaban ahí, aunque era sábado. La noticia se había filtrado. Don Joaquín estaba en la entrada. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas y me abrazó. Don Ricardo, susurró, gracias a Dios. Fuimos directamente a la oficina principal, la que había sido mía durante 35 años, y que Mateo había ocupado los últimos meses. El notario comenzó a leer el acta de reversión de propiedad. Mateo y Sebastián estaban parados en una esquina, con expresiones de shock absoluto. Por favor, firme aquí, señor. Mendoza, me dijo el notario señalando varias líneas del documento. Firmé cada una con mano firme. Con cada firma, sentía que recuperaba no solo una empresa, sino mi dignidad. Listo, anunció el notario. A partir de este momento, la distribuidora Mendoza es nuevamente propiedad única y exclusiva del señor Ricardo Mendoza. Mateo dio un paso adelante. Papá, espera. Podemos arreglar esto. Devolveremos el dinero de los empleados. Te pagaremos tu pensión completa. Lo que sea, pero no nos quites la empresa. Miré a mis 2 hijos. Mateo tenía 42 años, pero en ese momento parecía un niño asustado. Sebastián, de 39 años, temblaba visiblemente. Tienen 5 minutos para sacar sus pertenencias personales de esta oficina, les dije con voz fría. Después de eso ya no son bienvenidos en este edificio a menos que yo los invite específicamente. Papá, esto es una locura, gritó Sebastián. Somos tus hijos. No puedes simplemente. 5 minutos, repetí. Armando, por favor, cronometra. Mateo y Sebastián se miraron entre sí, como esperando que el otro tuviera una solución. Pero no la había. Lentamente, comenzaron a empacar sus cosas en cajas de cartón, fotos de sus escritorios, diplomas de las paredes, objetos personales. Cuando salieron de la oficina con sus cajas, los empleados que se habían reunido en el pasillo los miraban en silencio. Algunas miradas eran de satisfacción, otras de lástima. Mateo y Sebastián caminaron por ese pasillo con las cabezas agachadas, cargando cajas, exactamente como me habían hecho caminar a mí cuando me quitaron mi oficina original.
Cuando llegaron a la puerta principal, Mateo se dio vuelta. «Papá, esto no termina aquí. Vamos a pelear esto. Conseguiremos abogados». «¿Con qué dinero?», preguntó Armando tranquilamente. «Ya no tienen acceso a las cuentas de la empresa. Sus cuentas personales van a ser embargadas por Grupo Automotriz Continental. Sus autos de lujo van a ser recuperados porque están bajo leasing. Su casa de playa en Cancún también va a ser vendida para pagar sus deudas. Así que les pregunto, ¿con qué dinero exactamente van a contratar abogados?». El silencio que siguió fue absoluto. Mateo abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Sebastián se veía pálido como si fuera a vomitar. «Les sugiero», continué yo, «que usen estos próximos días para vender lo que puedan y prepararse para lo que viene. La demanda de Grupo Automotriz por 7,400 pesos es solo el comienzo. También estoy considerando presentar cargos criminales por malversación de los fondos de ahorro de los empleados. Papá, por favor». Mateo dejó caer su caja al suelo. «No nos hagas esto. Somos tus hijos. Elena era nuestra madre. ¿Qué diría ella si te viera haciendo esto?». Esa mención de Elena me golpeó duro. Por un momento, solo por un momento, dudé. Pero entonces recordé algo que Elena me había dicho una vez, cuando Mateo tenía 16 años, y lo habíamos descubierto mintiendo sobre sus calificaciones. «Ricardo, si realmente amas a tus hijos, debes dejar que enfrenten las consecuencias de sus acciones. El amor verdadero a veces significa ser duro». «Elena», dije lentamente, «diría que les estoy enseñando la lección que deberían haber aprendido hace mucho tiempo, que las acciones tienen consecuencias, que no pueden robar, mentir y humillar sin pagar un precio». Mateo recogió su caja del suelo. Sin decir otra palabra, él y Sebastián salieron del edificio. Los vi desde la ventana subirse a sus autos de lujo, autos que pronto ya no serían suyos, y alejarse. Me di vuelta hacia los empleados que se habían reunido. Don Joaquín, la señora Marta, y al menos 20 más estaban ahí. «Todos», anuncié, «regresen a sus casas. Disfruten su fin de semana. El lunes tendremos una reunión general a las 9:00 a.m. para hablar sobre el futuro de esta empresa. Les puedo adelantar que el fondo de ahorro será restaurado completamente, las pensiones serán reestablecidas, y volveremos a las prácticas que hicieron grande a esta empresa durante 35 años. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Varios empleados se acercaron a abrazarme, con lágrimas en sus ojos. La señora Marta me apretó las manos y dijo, «Don Ricardo, gracias, gracias por volver. Cuando todos se fueron, me quedé solo en mi oficina, la que había sido mía, que me habían quitado, y que ahora era mía de nuevo». Me senté en la silla detrás del escritorio y miré las paredes. Las fotos de la historia de la empresa seguían ahí. Elena cortando el listón de inauguración, la primera camioneta, los aniversarios felices. Mi teléfono sonó. Era Armando. «Ricardo, ¿cómo te sientes?». «No lo sé», admití. «Hice lo correcto, ¿verdad?». «Absolutamente», respondió sin dudar. «Pero prepararte. Los próximos días van a ser intensos. Tus hijos no van a rendirse fácilmente. Van a intentar todo para revertir esto. Que lo intenten», dije con determinación renovada. «Esta vez yo tengo la ley de mi lado. Esta vez yo tengo el poder. Y esta vez voy a proteger lo que es mío». Lo que no sabía en ese momento era cuán desesperados se volverían mis hijos en los días siguientes, ni cuán lejos estarían dispuestos a llegar para evitar perder todo. La batalla apenas comenzaba, y las próximas semanas me mostrarían el verdadero carácter de las personas que alguna vez llamé mis hijos. Las primeras 48 horas después de recuperar la empresa fueron relativamente tranquilas, demasiado tranquilas. Mateo y Sebastián no llamaron, no enviaron mensajes, no aparecieron. Esa calma me inquietaba más que cualquier confrontación directa. El lunes por la mañana realicé la reunión general que había prometido. Los 180 empleados se reunieron en el almacén principal, el único espacio lo suficientemente grande para todos. Los miré desde la pequeña tarima que habíamos improvisado y vi caras llenas de esperanza, pero también de preocupación. «Buenos días a todos», comencé. «Muchos de ustedes han trabajado conmigo durante años, algunos durante décadas. Conocen mis valores,
Conocen cómo dirigí esta empresa durante 35 años. En los últimos 2 años, esos valores fueron abandonados. Hoy les prometo que volvemos a nuestras raíces. Hice una pausa y saqué una lista que había preparado con Armando. Efectivo inmediatamente. Primero, el fondo de ahorro de los empleados será restaurado completamente. Los 800,000 pesos que fueron transferidos, sin su consentimiento, serán devueltos con 15% de interés, totalizando 220,000 pesos. Segundo, los bonos de desempeño vuelven a los niveles previos. Tercero, los días de vacaciones regresan a 15 días al año. Cuarto, estoy estableciendo un bono especial de compensación de 25,000 pesos para cada empleado, por el mal manejo de los últimos meses. El silencio se rompió con un aplauso ensordecedor. Don Joaquín se limpió las lágrimas abiertamente. La señora Marta me sonreía con una expresión que me recordó a cómo Elena me miraba cuando hacía algo que ella aprobaba. Esto va a requerir sacrificios de mi parte. Continué cuando el aplauso cesó. Voy a inyectar 5,500 pesos de mis ahorros personales para cubrir estos compromisos inmediatamente. Pero vale la pena. Ustedes son la razón por la que esta empresa existe. Después de la reunión, regresé a mi oficina para encontrar 47 llamadas perdidas en mi teléfono, todas de los últimos 30 minutos. Mateo había llamado 23 veces, Sebastián 15 veces, Daniela 9 veces. Decidí devolver una sola llamada. A Mateo. Contestó al primer tono. Papá, finalmente, necesito. Mateo. Lo interrumpí con voz calmada. ¿Para qué llamabas? Papá, los abogados de Grupo Automotriz embargaron nuestras cuentas bancarias esta mañana. No tenemos acceso a nuestro dinero. Daniela está desesperada. No podemos ni pagar la renta de nuestra casa. ¿La renta? Pregunté confundido. Pensé que habían comprado esa casa. No, está bajo hipoteca, admitió con voz vergonzosa. Papá, necesitamos ayuda. Solo préstanos 200,000 pesos para sobrevivir este mes mientras arreglamos esto. ¿Arreglan qué exactamente? Pregunté. Deben 400,000 pesos. 200,000 no van a resolver nada. Pero necesitamos comer. Tenemos gastos. La escuela de mis hijos cuesta 45 pesos al mes. El gimnasio de Daniela son 500 pesos mensuales. Nuestros seguros de los autos son 32 pesos mensuales. Las tarjetas de crédito. Mateo, lo interrumpí. Todo lo que mencionaste son lujos, gastos que eligieron tener. Cambien a sus hijos a escuela pública. Cancelen el gimnasio. Los autos van a ser recuperados de todas formas. Aprendan a vivir con menos. ¿Escuela pública? Su voz subió de tono. Mis hijos no van a ir a escuela pública. Somos una familia respetable. Eran una familia respetable. Lo corregí. Hasta que decidieron robar y mentir. Ahora son una familia que enfrenta las consecuencias de sus acciones. Eres nuestro padre, gritó. Se supone que debes ayudarnos. Los ayudé durante 42 años, respondí firmemente. Les di educación de primera. Les di experiencia en un negocio próspero. Les di una empresa valuada en 47 millones de pesos. Y ustedes la usaron para enriquecerse mientras me humillaban. No, Mateo, no voy a ayudarlos esta vez. Esta vez van a aprender solos. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de la intensidad emocional de mantenerme firme con mi propio hijo. 3 horas después, Sebastián apareció en la empresa. Los guardias de seguridad me llamaron. Don Ricardo, su hijo Sebastián está aquí. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Déjenlo pasar, respondí después de pensarlo un momento. Pero que venga solo a mi oficina, sin escándalos. 5 minutos después, Sebastián entró a mi oficina. Se veía terrible. Ojos rojos, barba sin afeitar, ropa arrugada. Se sentó frente a mí sin que lo invitara. Papá, comenzó con voz suplicante. Vine a proponerte un trato. ¿Un trato? Alcé una ceja. Sí, devuélvenos la empresa y nosotros te pagaremos unos 00 de pesos. En efectivo. Esta misma semana. No pude evitar reírme. Sebastián, la empresa vale 47 millones.
¿Me estás ofreciendo 1 millón? Es todo lo que podemos conseguir, admitió. Pedimos préstamos, vendimos algunas cosas. Es lo máximo que tenemos. ¿Y cómo exactamente planean pagar la demanda de 400,000 pesos? Sebastián se frotó la cara con ambas manos. Pensamos que si recuperamos la empresa, podemos usar sus activos como garantía para conseguir préstamos y pagar a Grupo Automotriz poco a poco. Entiendo, dije lentamente. O sea, quieren que yo les devuelva la empresa para que ustedes puedan endeudarla hasta el cuello, pagando las consecuencias de su fraude. ¿Y yo qué gano en todo esto? Ganas a tus hijos de vuelta, exclamó Sebastián levantándose bruscamente. Ganas una familia. ¿O eso no te importa? Y me levanté también, mirándolo directamente a los ojos. Yo tuve una familia, una esposa que trabajó conmigo día y noche durante 30 años, una hija que perdimos demasiado pronto, y 2 hijos en quienes confiaba ciegamente. Pero esos 2 hijos me traicionaron, me robaron, me humillaron públicamente. Así que no, Sebastián, lo que ustedes me están ofreciendo no es familia, es manipulación. Sebastián se dejó caer nuevamente en la silla. ¿Entonces vas a dejarnos perder todo? Ustedes ya perdieron todo, respondí. El día que decidieron vender por 8 millones una empresa que vale 47 millones. El día que gastaron 300,000 pesos en lujos mientras robaban los ahorros de los empleados. Ustedes se destruyeron a sí mismos. Yo solo me aseguré de que no destruyeran también lo que Elena y yo construimos. Sebastián se quedó sentado ahí por 1 minuto completo, en silencio. Luego se levantó lentamente. ¿Sabes qué, papá? Tienes razón. Cometimos errores, grandes errores. Pero algún día vas a estar solo, viejo y enfermo, y vas a querer que tus hijos estén ahí. Y no vamos a estar, porque tú elegiste el dinero sobre nosotros. No, Sebastián, dije mientras él caminaba hacia la puerta. Ustedes eligieron el dinero sobre mí primero. Yo solo me estoy protegiendo. Él se fue sin decir más. Lo vi desde la ventana subirse a su Mercedes, el mismo que pronto sería recuperado por el banco. Los siguientes días trajeron más intentos desesperados. El miércoles, Daniela apareció con sus 2 hijos, los nietos que yo apenas veía. Ella vino llorando, diciendo que los niños no entendían por qué el abuelo estaba siendo cruel con su papá. Tuve que pedirle que se retirara cuando comenzó a hacer una escena en la recepción. El jueves, recibí una carta de un abogado representando a Mateo y Sebastián. Amenazaban con demandarme por recuperación ilegal de propiedad y daño emocional. Armando se rió cuando le mostré la carta. Es una táctica de intimidación vacía, me aseguró. No tienen caso. De hecho, con esta carta nos están dando más munición para nuestro caso. El viernes, exactamente una semana después de recuperar la empresa, recibí una llamada de un número desconocido. Era un periodista de un periódico local. Señor Mendoza, dijo la voz al otro lado, estamos haciendo una historia sobre la situación con sus hijos. Ellos nos contactaron diciendo que usted les robó ilegalmente su empresa. ¿Quiere comentar? Mi primer instinto fue colgar, pero entonces pensé, no más esconderse, no más vergüenza. Con gusto comentaré, respondí, pero quiero que publiquen la historia completa con documentos que la respalden. ¿Puede venir a mi oficina? El periodista, un hombre de unos 35 años llamado Javier, llegó 2 horas después. Le mostré todo. Los contratos originales con la cláusula de reversión claramente marcada. Los estados financieros mostrando los 300,000 pesos en gastos personales. Los documentos del fondo de ahorro robado. La evaluación de 46,800,000 pesos versus el precio de venta de 8,000 pesos. Las notificaciones legales de Grupo Automotriz Continental. Javier tomaba notas furiosamente. Señor Mendoza, esto es increíble. ¿Sus hijos realmente intentaron vender por 8 millones algo que vale 47 millones? Así es, confirmé. Y cuando activé la cláusula legal que protegía mi inversión original, me acusaron de robarles. ¿Puedo usar estos documentos? Por favor, le dije, que la verdad salga a la luz. El artículo se publicó el domingo. El titular decía,
empresario de 68 años, recupera empresa tras hijos, intentar venderla por 17% de su valor real. El artículo era devastador para Mateo y Sebastián. Incluía todos los detalles, los gastos excesivos, el fondo de ahorro robado, la humillación pública que me habían hecho pasar. El lunes por la mañana mi teléfono explotó de nuevo, pero esta vez no eran solo mis hijos, eran otros empresarios de la ciudad, colegas, clientes antiguos. Todos llamaban para expresar su apoyo, algunos ofrecían ayuda, otros simplemente querían decirme que había hecho lo correcto. Don Joaquín entró a mi oficina con el periódico en la mano y una sonrisa enorme. Don Ricardo, ya era hora de que todos supieran la verdad. Pero también hubo llamadas negativas. Algunas tías y primos lejanos me acusaban de ser cruel con mis propios hijos. Son familia, decían. Tienes que perdonar. A una de estas tías, la hermana de Elena llamada Mónica, le respondí con paciencia. Mónica, si Elena estuviera viva, ¿qué crees que habría hecho? ¿Habría permitido que sus hijos robaran a empleados que ella conocía por nombre? ¿Que humillaran a su esposo públicamente? Y hubo un silencio largo. Luego Mónica dijo suavemente, Elena habría hecho exactamente lo que estás haciendo. Lo siento, Ricardo. Tienes razón. El martes, 2 semanas después de recuperar la empresa, recibí una citación judicial. Mateo y Sebastián estaban demandándome formalmente. Su argumento era que la cláusula de reversión era injusta y que había sido incluida sin su conocimiento o consentimiento. Pedían que un juez anulara la reversión y les devolviera la empresa. Armando revisó los documentos y negó con la cabeza. Están perdiendo su tiempo y el poco dinero que les queda en abogados. El contrato es sólido. Ellos firmaron cada página. Esto no va a ningún lado. ¿Cuánto tiempo tomará resolverse? Pregunté. Probablemente 6 a 8 meses para una audiencia preliminar. Pero honestamente, apuesto a que retiran la demanda antes, cuando vean las costas legales acumulándose y no tengan forma de pagarlas. Esa noche, solo en mi casa, me senté con un álbum de fotos que Elena había mantenido durante años. Ahí estaban Mateo y Sebastián de niños, sonriendo en cumpleaños, graduaciones, días de campo. Mateo con su uniforme de fútbol a los 12 años, Sebastián recibiendo un premio de matemáticas a los 14, los dos ayudándome a cargar cajas en el almacén cuando eran adolescentes. ¿Dónde se había roto todo? ¿Y cuándo dejaron de ser esos niños y se convirtieron en esto? Mi teléfono sonó sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. Don Ricardo, soy Joaquín. Solo quería decirle que todos en la empresa estamos con usted. Lo que está haciendo es correcto. No se rinda, respondí. Gracias, Joaquín, significa más de lo que imaginas. Otro mensaje llegó, este de la señora Marta. Don Ricardo, mi hija preguntó hoy por qué estaba tan contenta. Le conté que usted había vuelto. Ella dijo, mamá, ese es el señor bueno del que siempre hablas, ¿verdad? Sí, le dije. Ese es el señor bueno, gracias por volver. Leí ese mensaje 3 veces. Luego lo leí una 4ª vez. Las lágrimas empezaron a correr por mi rostro, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de validación, de saber que, a pesar de todo, había personas que veían quién era yo realmente. 2 días después, el jueves, recibí una última llamada desesperada. Era Mateo, pero su tono había cambiado completamente. Papá. Su voz estaba quebrada, humilde. Necesito hablar contigo. No para pelear, no para negociar. Solo, para hablar. ¿Puedo venir a tu casa? Dudé. Cada instinto me decía que era otra manipulación, pero una pequeña parte de mí, la parte que todavía era padre, quería escuchar. Ven mañana a las 6 p.m., dije finalmente. Solo tú. Y si vienes a pelear o a manipular, te vas inmediatamente. Gracias, papá, susurró. Gracias. Colgué el teléfono con un nudo en el estómago. Mañana sería la conversación que determinaría si quedaba alguna posibilidad de redención para mis hijos, o si verdaderamente había perdido a mi familia para siempre. Lo que Mateo dijera, cómo lo dijera, decidiría el camino que tomaríamos a partir de ese momento. Y honestamente, no sabía qué respuesta estaba esperando escuchar. El viernes a las 6 p.m. en punto,
Escuché el timbre de mi casa. Abrí la puerta para encontrar a Mateo parado ahí, solo como había prometido. Se veía completamente diferente al hombre arrogante que había sido hace solo 3 semanas. Llevaba jeans y una camisa simple, no las ropas de diseñador a las que se había acostumbrado. Tenía ojeras profundas y había perdido peso visiblemente. «Pasa», le dije, haciéndome a un lado. Entró lentamente mirando alrededor de la sala donde había crecido. Sus ojos se detuvieron en la foto de Elena en la repisa de la chimenea. Vi cómo tragaba saliva con dificultad. «¿Quieres café?», le ofrecí. «Sí, por favor», respondió con voz suave. Preparé 2 tazas en silencio. Nos sentamos en el sofá, el mismo sofá donde habíamos tenido tantas conversaciones familiares a lo largo de los años. Mateo sostenía su taza con ambas manos, como si necesitara el calor. «Papá», comenzó sin mirarme a los ojos, «vine a decirte que tenías razón en todo». No respondí, solo esperé a que continuara. «Sebastián y yo hemos pasado las últimas 2 semanas viviendo una pesadilla». Su voz temblaba. «El banco recuperó mi Ferrari hace 5 días. El Mercedes de Sebastián, hace 3. Nos notificaron que la casa de playa en Cancún será subastada el próximo mes. Daniela y yo tuvimos que mudarnos a un departamento pequeño que apenas podemos pagar. Tuve que sacar a mis hijos de su escuela privada». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Pero lo peor no fue perder las cosas materiales», continuó. «Lo peor fue darme cuenta de quién me había convertido. Ayer, mi hijo mayor, tu nieto Andrés, me preguntó, «Papá, ¿por qué el abuelo ya no nos quiere?». Y no supe qué responderle. «Porque la verdad es que no fuiste tú quien rompió esta familia. Fuimos nosotros». Vi lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de manipulación, eran lágrimas de vergüenza real. «He estado pensando mucho en mamá», dijo mirando la foto de Elena. «¿Recuerdas lo que siempre nos decía cuando éramos niños? El dinero viene y va, pero el carácter permanece. Sebastián y yo probamos que no teníamos carácter. Teníamos dinero, sí, pero lo usamos para convertirnos en monstruos». «¿Por qué?», pregunté finalmente. «¿Por qué lo hicieron? No fue solo codicia. Tienen que haber sabido que estaban destruyendo algo». Mateo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Creo que siempre me sentí en tu sombra. Tú construiste algo increíble desde cero. Yo solo heredé, y en lugar de estar agradecido, me resentí. Quería probar que podía ser mejor que tú, más exitoso, más rico, pero no tenía tu ética de trabajo ni tus valores. Así que tomé atajos. Gasté para sentirme exitoso en lugar de realmente serlo. ¿Y Sebastián? Sebastián siempre tuvo problemas con el dinero. Sus 2 divorcios fueron por eso, por gastos excesivos que ocultaba. Cuando le diste acceso a las cuentas de la empresa, fue como darle las llaves del bar a un alcohólico. Y yo, en lugar de detenerlo, lo alenté, porque si él gastaba, yo podía justificar mis propios gastos. Se quedó en silencio por un momento. Luego continuó. «Daniela me dejó ayer. Dijo que se había casado con un hombre exitoso, no con un fracasado que vive en un departamento de 2 habitaciones. Se fue con los niños a casa de sus padres. Está iniciando el divorcio». «Lo siento», dije, y lo decía en serio. «No lo sientas», Mateo negó con la cabeza. «Me casé con ella por las razones equivocadas, porque era hermosa, porque proyectaba éxito, porque me hacía sentir importante, no por amor real, no como tú y mamá». Tomó un sorbo de su café, ahora frío. «Papá, no vine aquí a pedirte que nos devuelvas la empresa. Vine a pedirte perdón y a decirte que retiramos la demanda. Nuestro abogado nos dijo que no teníamos caso de todas formas, y francamente, ya no tenemos dinero para pagar sus honorarios». «¿Qué van a hacer?», pregunté. «Sebastián consiguió trabajo como gerente en una concesionaria del otro lado de la ciudad. Gana 32,000 pesos al mes. Apenas le alcanza para pagar su departamento y comida, pero dice que está bien, que necesitaba esto. Yo estoy buscando trabajo. He enviado mi currículum a 40 empresas en las últimas 2 semanas. Nadie me ha llamado. Creo que la historia del periódico me siguió». Nos quedamos sentados en silencio por varios minutos. Finalmente, Mateo habló de nuevo. «¿Sabes qué es lo más irónico? Cuando tenía todo ese dinero no era feliz. Daniela siempre quería más.
Los gastos nunca paraban. La ansiedad de mantener esa imagen de éxito me mantenía despierto por las noches. Ahora que no tengo nada, por primera vez en años, duermo tranquilo, porque ya no tengo que pretender ser algo que no soy. Miré a mi hijo, realmente lo miré, y por primera vez en 2 años vi un atisbo del niño que había criado, el niño que jugaba fútbol en el jardín, el adolescente que me ayudaba en el almacén los sábados, el joven que había llorado en mi hombro cuando Elena murió. Mateo, dije lentamente, aprecio que hayas venido, que hayas sido honesto, pero necesito que entiendas algo. No puedo simplemente olvidar lo que pasó. Me humillaron públicamente, robaron de empleados que consideraba familia, me trataron como si yo fuera un estorbo en mi propia empresa. Lo sé, dijo con voz quebrada, y no espero que lo olvides. Solo quería que supieras que lo siento, y que aunque perdí todo lo demás, espero no haber perdido la posibilidad de algún día, tal vez en años, recuperar algo de tu respeto. Se levantó para irse. Cuando llegó a la puerta, lo detuve. Mateo, espera. Se dio vuelta. Yo saqué mi teléfono y hice una llamada. Armando contestó inmediatamente. Armando, ¿recuerdas a tu socio que maneja la concesionaria de autos en el norte de la ciudad? Sí, Roberto Flores. ¿Por qué? ¿Está buscando un gerente de ventas? Alguien con experiencia en el sector automotriz, que conoce el negocio, pero que necesita una segunda oportunidad. Hubo una pausa. ¿Es para Mateo? Sí. Déjame llamarlo. Te devuelvo la llamada en 10 minutos. Colgué y miré a Mateo, quien me observaba con expresión confundida. No te estoy devolviendo la empresa, le dije firmemente, y no estoy borrando lo que pasó, pero eres mi hijo, y si realmente quieres cambiar, si realmente quieres reconstruir tu vida con humildad y trabajo duro, entonces puedo ayudarte a encontrar un camino, pero será tu camino, no el mío. Tu esfuerzo, no mi dinero. Mateo se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Gracias, papá, gracias. Te prometo que no te voy a decepcionar de nuevo. No me lo prometas a mí, le dije. Pruébamelo con acciones. 10 minutos después, Armando llamó de vuelta. Roberto está dispuesto a entrevistar a Mateo el lunes. El salario sería 38. 0 pesos mensuales para empezar, más comisiones. Le dije a Roberto la situación completa, y él está dispuesto a dar una oportunidad si Mateo demuestra que está comprometido. Perfecto, respondí. Le di la información a Mateo, quien anotó todo con manos temblorosas. Antes de irse, Mateo me abrazó. Fue un abrazo largo, de esos que no habíamos compartido desde que era niño. Voy a hacerlo bien, papá. Lo prometo. Después de que se fue, me quedé sentado en el sofá durante horas. Llamé a Sebastián. Él también aceptó venir a hablar al día siguiente. La conversación con Sebastián fue similar. Él también había tocado fondo. También expresó arrepentimiento genuino. Y también le ofrecí ayuda para encontrar un mejor trabajo, no dándole dinero, sino usando mis contactos para abrir puertas. Pero tendría que demostrar su valor él mismo. Los siguientes 4 meses fueron reveladores. Mateo consiguió el trabajo en la concesionaria y, según Roberto, estaba trabajando más duro que cualquier otro empleado. Había vendido 23 autos en su primer mes, ganando comisiones que elevaron su ingreso a 67. 0 pesos ese mes. Sebastián también prosperó en su trabajo, ascendiendo a gerente regional en solo 3 meses. Ninguno pidió dinero, ninguno pidió favores especiales. Cuando los veía ocasionalmente para tomar café, hablaban de su trabajo con orgullo genuino. Orgullo por lo que estaban logrando con su propio esfuerzo. En cuanto a la empresa, la vendí 5 meses después de recuperarla, pero esta vez lo hice bien. Encontré un comprador serio, una corporación internacional de distribución automotriz que valoraba tanto a los empleados como las operaciones. El precio final, 200,000 pesos. La única condición que puse fue que todos los empleados mantuvieran sus trabajos por mínimo 2 años con los mismos salarios y beneficios. La corporación aceptó. Yo me quedé con 30% de las acciones, generándome un ingreso pasivo de aproximadamente 850,000 pesos anuales en dividendos. El resto del dinero lo invertí sabiamente. Pagué todas las deudas,
Restauré completamente el fondo de ahorro de los empleados con los intereses prometidos y doné 3,0 de pesos a la Fundación de Investigación de Leucemia en memoria de Sofía. Don Joaquín lloró el día que anuncié la venta. Don Ricardo, ¿está seguro? Joaquín, le dije, tengo 68 años. Ya cumplí mi propósito con esta empresa. Ahora es momento de que alguien más la lleve al siguiente nivel. Y ustedes estarán protegidos. Me aseguré de eso. La señora Marta me dio un sobre el último día. Dentro había una carta firmada por los 180 empleados, agradeciéndome por 36 años de liderazgo justo. La enmarcé y la colgué en mi nueva oficina pequeña en casa. Mateo y Sebastián nunca recibieron un peso de la venta. Esa no era la lección. La lección era que ellos tenían que construir sus propias vidas, con sus propios méritos, y lentamente, mes a mes, lo estaban logrando. ¿Perdoné a mis hijos completamente? No. El perdón es un proceso, no un evento. Pero abrí la puerta a la posibilidad de reconstruir algo, bajo nuevos términos, con nuevos límites, con respeto mutuo ganado, no asumido. El día que se cerró la venta, me senté en el balcón de mi casa con una foto de Elena. Lo hice, amor. Le susurré a la fotografía. Protegí lo que construimos. Enseñé la lección que tenía que enseñarse. Y nuestros hijos todavía tienen la oportunidad de convertirse en hombres de los que podamos estar orgullosos. Pero esta vez, será decisión de ellos. 6 meses después de recuperar la empresa, exactamente un año después de aquella humillante celebración de aniversario, organicé una pequeña reunión. Invité a Mateo, Sebastián, don Joaquín, la señora Marta y Armando. No fue en un hotel de lujo, fue en mi casa, con comida que yo mismo preparé. Mateo y Sebastián llegaron con regalos modestos. Una botella de vino de 300 pesos, no de 18,000 como antes. Nos sentamos en la sala, comimos, hablamos, no sobre el pasado, sino sobre el futuro. Al final de la noche, alcé mi copa. Quiero hacer un brindis, por las segundas oportunidades, por aprender las lecciones difíciles, y por entender que el verdadero éxito no se mide en autos de lujo o casas de playa, sino en poder dormir tranquilo sabiendo que ganaste lo que tienes honestamente. Todos brindaron, y por primera vez en más de 2 años, sentí algo parecido a la paz familiar. No era perfecta. Había cicatrices que nunca sanarían completamente, pero era real, era honesta. Y eso, decidí, era suficiente por ahora. Meses después, estaba claro que esta experiencia había cambiado permanentemente a mis hijos. No de la noche a la mañana, pero el cambio era real y sostenido. Habían aprendido, finalmente, lo que yo había tratado de enseñarles toda su vida, que el carácter vale más que el dinero, que el respeto se gana con acciones, y que las verdaderas riquezas de la vida no se pueden comprar, solo construir con tiempo, esfuerzo y humildad. Hoy, mientras escribo esto desde el balcón de mi apartamento, han pasado 14 meses desde aquel día en que recuperé mi empresa. Tengo 69 años ahora, y mi vida es completamente diferente a lo que imaginé que sería a esta edad. Me mudé a un apartamento más pequeño pero cómodo, en una zona tranquila de la ciudad. Tengo 2 habitaciones, un balcón con vista a un parque, y lo más importante, paz mental. Mis ingresos de los dividendos de las acciones que mantuve, combinados con mis inversiones prudentes, me permiten vivir cómodamente sin lujos excesivos. No necesito un Ferrari. Mi auto de 10 años funciona perfectamente. 3 veces por semana hago trabajo voluntario en un centro comunitario, enseñando principios básicos de emprendimiento a jóvenes de escasos recursos. Ver sus ojos iluminarse cuando entienden un concepto, cuando realizan su primera venta en sus pequeños negocios, me llena de una satisfacción que ningún estado financiero jamás me dio. Les enseño no solo sobre números y estrategias, sino sobre ética, sobre tratar bien a la gente, sobre construir algo de valor real. Mis relaciones con Mateo y Sebastián han mejorado lentamente. Los veo una vez al mes para cenar. Conversaciones simples, honestas. Mateo fue promovido a gerente general de la concesionaria hace 3 meses. Su salario ahora es de 95,000 pesos mensuales más comisiones. Vive modestamente,
ahorra dinero y, más importante, está reconstruyendo su relación con sus hijos. Andrés, mi nieto mayor, viene a visitarme cada 2 semanas. Le estoy enseñando ajedrez, como yo le enseñé a su padre hace décadas. Sebastián está comprometido con una mujer maravillosa llamada Patricia, una maestra de escuela pública. Ella gana apenas 18,000 pesos al mes, pero tiene más dignidad y valores que Daniela jamás tuvo. Sebastián me dijo hace poco: «Papá, Patricia me hace querer ser mejor persona, no por lo que tengo, sino por quien soy». Esas palabras me hicieron llorar de felicidad. ¿Recuperé completamente a mis hijos? No de la forma en que eran antes de todo esto, pero recuperé algo mejor, versiones de ellos que han aprendido, que han crecido, que han sufrido consecuencias y han emergido como hombres más fuertes. No necesitan mi dinero, no quieren mi empresa, solo quieren mi respeto y están trabajando para ganarlo cada día. Visito la tumba de Elena cada domingo. Le cuento sobre todo lo que ha pasado. «Los salvé, amor», le digo. No de la forma que planeamos, no protegiéndolos de las consecuencias, sino dejando que las consecuencias los transformaran. Espero que estés orgullosa. Siempre siento, de alguna manera inexplicable, que ella está de acuerdo. La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia es simple pero profunda. Amar a alguien no significa protegerlos de las consecuencias de sus acciones. A veces el amor más verdadero es permitir que la vida les enseñe lo que nosotros no pudimos. Es doloroso, es desgarrador, pero es necesario. Si estás pasando por algo similar, si alguien en tu familia te ha traicionado, te ha usado, te ha humillado, quiero que sepas esto. Protégete, pon límites. No permitas que el amor se convierta en una excusa para el abuso. La familia verdadera se construye sobre respeto mutuo, no sobre obligación o manipulación. Y a todos los que me han acompañado en esta historia, les pido: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este video y déjenme en los comentarios qué piensan sobre las decisiones que tomé. ¿Fui demasiado duro? ¿Hice lo correcto? Sus opiniones me importan porque cada uno de ustedes está lidiando con sus propias batallas familiares y todos podemos aprender unos de otros. Si este video te ayudó de alguna manera, considera apoyar el canal con un super thanks. Cada contribución me ayuda a seguir compartiendo estas historias que, aunque dolorosas, pueden servir de guía para otros que enfrentan situaciones similares. Ahora, cuando miro hacia atrás a todo lo que pasó, no siento amargura, siento gratitud. Gratitud porque Armando tuvo la previsión de protegerme cuando yo no quise protegerme a mí mismo. Gratitud porque los empleados leales me recordaron que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en cómo trata a los demás. Y gratitud porque, aunque perdí 2 años de mi vida en humillación y dolor, gané algo invaluable: la oportunidad de ver a mis hijos convertirse finalmente en hombres de verdad. Cada noche, antes de dormir, pienso en Elena y en Sofía. Les susurro: lo hicimos. No fue como lo planeamos, pero lo logramos. Y por primera vez en años, duermo profundamente, sin arrepentimientos, sin vergüenza, sin miedo, solo con la paz de saber que hice lo correcto, incluso cuando fue lo más difícil. Esta es mi historia. No tiene un final perfecto de película, porque la vida real no funciona así, pero tiene algo mejor, tiene verdad, tiene consecuencias justas, y tiene esperanza. Y a veces, eso es más que suficiente.